Muchísimas gracias, estimado Vega. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Eh, Bien. Bueno, antes que nada quiero saludarlos. Muy buenas tardes con todos los presentes. Un agradecimiento a Indecvial y todos los involucrados por llevar a cabo este importante evento que va a ser muy nutritivo o ha sido bastante nutritivo y seguirá siendo muy nutritivo para todos ustedes. ¿Ok? Em, pues mi nombre, Gabriel Eduardo Romero Loy, ingeniero civil, tal como lo ha expresado el estimado Michael Vega. Vengo a hablarle un poco sobre lo que, digamos, estoy investigando desde hace bastantes años ya, ¿no? Respecto al análisis probabilístico, ¿sí? Enfocado básicamente en la confiabilidad estructural. En este caso lo he enfocado a puentes, pero también puede ser aplicado para otros sistemas viales, ¿ok? Así como también en otras áreas de la ingeniería, no nada más a nivel civil, ¿ok? Este es un análisis probabilístico que puede ser aplicado inclusive para diferentes ramas de la ingeniería, ¿ok? En este caso lo he enfocado a lo que respecta las estructuras de puentes. Bien, Em, para comenzar a hablar un poco de este análisis probabilístico, nosotros tenemos que tener, digamos, en consideración que a lo largo de muchísimos años em, han surgido diferentes eventos, ¿ok? Y catástrofes que han repercutido o como consecuencia han repercutido justamente en la pérdida de materiales, en las pérdidas económicas, pérdidas de vidas, ¿ok? Digamos que por diferentes eh, incertidumbres, diferentes variables que han incidido justamente en la concepción de este tipo de proyectos que es sumamente importante a nivel de la sociedad, ¿ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que siempre buscar, de alguna u otra manera, en este proceso de proyectos y construcción, es que este tipo de estructuras logre un comportamiento adecuado. Sabemos que para que pueda garantizar un comportamiento adecuado, ¿ok? Las propiedades mecánicas de los materiales, así como también la configuración, entre muchas otras variables, deben estar justamente alineadas y muy bien concebidas para poder ofrecer nosotros la estabilidad, ¿ok? Global y local de cada uno de los componentes de dicha estructura, ¿ok? Para eso nosotros consideramos diferentes criterios de seguridad, funcionamiento, factibilidad, y toda esta concepción está involucrada en ofrecer justamente la confiabilidad que el cliente, el ente e inclusive la sociedad requiere para este tipo de estructuras que son muy importantes, ¿ok? Entonces, en función a ello, para poder evitar el colapso de algún puente, en este caso expreso por acá o he citado por acá algunas imágenes, bueno, he olvidado justamente colocar la cita, pero podemos apreciar justamente el colapso de diferentes puentes y en base a diferentes circunstancias, diferentes variables que han involucrado justamente esta consecuencia. Entonces, para nosotros evitar esto, debemos de plantearnos diferentes métodos los más precisos posibles, de ser justamente los que adaptamos o los que venimos nosotros adaptando en temas determinísticos, ¿no? Nosotros a lo largo de la historia, nosotros estos diferentes métodos lo aplicamos a nivel de análisis, a nivel determinista, ¿no? Y a nivel de cálculo procedente justamente por guías, normativas, etcétera, ¿no? Esto realmente lo utilizamos para lograr un equilibrio adecuado de todos los componentes pertenecientes a la estructura ante efectos externos, ¿ok? ¿Con qué propósito? Bueno, básicamente para tener estos conocimientos muy precisos de los esfuerzos internos que se puedan generar en las pilas, de los esfuerzos internos que se puedan generar justamente en vigas, en cualquier componente perteneciente a este tipo de sistemas muy importante. Entonces, el propósito de este análisis, que habla justamente de análisis probabilístico, es involucrar una serie de variables que normalmente no son tomados en cuenta
en los análisis determinísticos. Llámese análisis determinístico, los que comúnmente nosotros podemos, digamos, desarrollar producto, obviamente, a lo que nos ofrecen las normas. ¿Ok? Digamos que este análisis probabilístico es complementario e involucrará otras variables. Y para eso nos tenemos que hacer diferentes interrogantes. Para eso necesitamos, digamos, tener una idea en dónde nosotros vamos a poder enfocar esto. Entonces, como una primera interrogante, pudiéramos decir que cómo se comportaría, por ejemplo, un sistema específico ante demandas sísmicas que pueden ascender durante un tiempo determinado. Fíjense esta primera interrogante que yo destaco por acá, y es tan importante, ¿ok? Señalarla, porque todos sabemos seguramente de que no tenemos control de lo que pueda suceder con los eventos de la naturaleza, bien sea sismo, bien sea viento, bien sea lluvia, bien sea nieve, etcétera. Sabemos que a lo largo de la historia han venido cambiando justamente todos estos eventos, y si bien es cierto, tenemos algunos registros tanto sísmico como de otro tipo de efectos, pero realmente no estamos seguros de cuándo, ni cómo, ni por qué se va a generar en un punto y en un tiempo dado. Entonces nos hacemos esta primera interrogante. Bien, digamos que podemos aproximarlo. La interrogante número 2 destacará qué incertidumbre se pueden generar si la resistencia de diseño tiende a variar en su ejecución con respecto a lo propuesto en el proyecto. Fíjense que yo estoy enfocando, digamos, este tema también justamente en estas variables que pueden justamente ser muy diversas con respecto a las resistencias de los componentes pertenecientes a un sistema de puente. ¿Por qué? Bueno, nosotros podemos hacer una propuesta y sabemos que después de la propuesta pueden haber cambios. Sabemos que después de la propuesta, durante su ejecución, se pueden omitir algunas especificaciones técnicas. Sabemos que después de esa propuesta, estos cambios y estas omisiones pueden causar un comportamiento leve, moderado o muy diferente en todo o en algún componente o miembro estructural perteneciente al puente. Entonces, es por ese motivo que nosotros debemos de destacar también otras variables como la resistencia que pueden aportar estos elementos cuando son cambiantes. Es decir, nosotros proponemos una resistencia cilíndrica con presión de 300 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, por ejemplo, pero en la construcción digamos que tienda a generar una pequeña diferencia, bien sea por encima o por debajo. ¿Qué tanto implicaría esta diferencia de resistencias de los materiales con respecto al comportamiento dinámico, sobre todo, de este tipo de estructuras? ¿Ok? En un interrogante número 3, digamos que nos podemos preguntar, ¿a qué llegamos realmente con un diseño determinístico, como una única solución? Es decir, si nosotros aplicamos lo que la norma nos indica como única solución, ¿será suficiente? ¿O necesitamos juicio racional? ¿Ok? Entonces es por eso que la intención de esta investigación, este trabajo, ¿ok?, que les he preparado como exposición para hoy, va a destacar justamente un poco más adelante un ejemplo de cómo podemos aplicar este tipo de incertidumbres, ¿no? Entonces, sabemos también, bien, sabemos muy bien que al momento de generar un expediente, al momento de elaborar un proyecto de este tipo, podemos utilizar diferentes herramientas para el diseño y el cálculo, ¿no? Sin embargo, las herramientas como herramientas computacionales, por ejemplo, no son del todo útiles cuando no sabemos técnicamente qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, de tener los conocimientos técnicos lo más precisos posibles y un buen conocimiento con las herramientas informáticas, vamos a poder realizar un análisis apropiado en donde vamos a poder ofrecer un proyecto eficiente y confiable, el cual podemos considerar diferentes variables al mismo instante y evitar las incertidumbres para generar algún colapso. Entonces, esto a nivel de proyecto, ¿ok? Pero a nivel de construcción sabemos que es otra historia, que va de la mano, pero también se ejecuta en función a otro tipo de conocimientos y que obviamente se tiene que respetar las especificaciones técnicas, más aún en este tipo de proyectos, para poder garantizar justamente que se cumplan cada uno de los procesos indicados, si bien se realizó en la norma, ¿ok? Entonces, esto habla justamente de diferentes métodos estadísticos, el cual nosotros constantemente estamos generando en nuestros proyectos,
¿ok? Como por ejemplo los métodos determinísticos y los métodos probabilísticos en menor grado. Los métodos determinísticos, digamos que son sencillos, relativamente sencillos, son intuitivos y realmente son los más utilizados. Y fíjense que yo destaco la normativa ASTO, creo que muchos de ustedes la conocerán, que obviamente ofrecerá una serie de procedimientos que nos ayudan y nos aportan o nos da un gran aporte para poder nosotros diseñar y calcular justamente este tipo de estructura, ¿ok? Pero ¿qué sucede? ¿O en dónde nosotros podemos posicionar los análisis probabilísticos? Bueno, los análisis probabilísticos los podemos posicionar como un aporte complementario, como un aporte científico, como un aporte que me genera unos resultados en donde yo puedo estudiar diferentes incertidumbres, es decir, diferentes variables que con los métodos determinísticos no es muy fácil evaluar, ¿ok? Entonces, podemos ver en estas tres fotografías en donde, por ejemplo, las crecidas de los ríos, ¿ok? Puede causar algunos tipos de daños en este tipo de estructuras, como también las fuerzas del viento, además, obviamente, de las propias capacidades que nosotros podamos ofrecer y, por supuesto, pues la carga rodante, el cual en la vida útil de estas estructuras destinadas para puente van a ser capaces de soportar. Entonces, todas estas variables, si bien es cierto, las conocemos y tomamos como dato de algunas tablas, de algunas cargas y cuantificamos pues cada una de estas, pero a nivel determinístico. Lo que quiero decir es que lo hacemos en base a una misma línea y proceso, ¿ok? Y ya vamos a hablar un poquito más de este estudio de incertidumbre. Para poder hablar de ello, necesitamos saber muy bien que todo esto tiene que estar enfocado a la relación demanda-capacidad, ¿ok? Creo que sabemos muy bien que cuando nosotros contrarrestamos la demanda versus capacidad, necesitamos lograr ratios eficientes, no nada más a nivel de seguridad, no nada más a nivel de capacidad estructural, sino también a nivel económico. Entonces, todas estas variables deben estar muy bien relacionadas. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque sabemos que las propiedades, digamos, asociadas a la dinámica de este tipo de estructuras, deben estar justamente en equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de demanda-capacidad, no nada más hablamos de resistencia, a pesar de que tenemos una R. Aquí tenemos, por ejemplo, digamos, el R que correspondería a la resistencia de cada uno de los componentes pertenecientes al puente. Pero por otro lado tendríamos la demanda, llamada A. En este caso, para la fotografía aplicaría para esta carga rodante, pero no es la única que durante su vida útil va a estar expuesta. Entonces, ¿qué sucede? Durante este proceso de relación demanda-capacidad, para poder llegar a estos ratios eficientes, nosotros utilizamos coeficientes de minoración de resistencia, ¿ok? Para la capacidad y coeficientes de magnificación de demanda para la demanda. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que buscar es que estos componentes pertenecientes al sistema no se plastifiquen, no se generen justamente rótulas plásticas importantes, ¿ok? Dependiendo justamente de las acciones que ahí se ejecutan. Entonces, lo que buscamos realmente es, fíjense en esta gráfica que tenemos por acá, justamente por encima o al costado de la flecha de capacidad, bien, tenemos en las abscisas y ordenadas, tenemos cortante basal y tenemos desplazamiento, ¿no? Digamos que este es un ejemplo. A medida que se aplica una fuerza, también pues este desplazamiento de formación se puede ir dando. Tenemos un rango elástico, ¿sí? Este rango elástico que obedece a la ley de Hooke, donde las fuerzas son proporcionales a las deformaciones, sin embargo estas deformaciones son infinitesimales, ¿ok? Pero una vez nosotros pasemos ese primer rango, ya estos componentes o alguno de estos componentes pertenecientes al sistema va a empezar a deformarse, va a empezar a desplazarse, ¿ok? Va a incursionar en un rango elastoplástico, luego en un rango inelástico, donde puede o no puede generarse un poquito más de resistencia por temas de endurecimiento del acero, en caso de que tenga ese tipo de material, hasta llegar a un punto, el punto que nadie quiere llegar, ¿sí? Que es el punto de rotura. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que hacer es garantizar de alguna u otra manera que este punto de rotura ante diferentes escenarios, ¿ok? No se dé.
Y cuando hablo de diferentes escenarios, ¿qué pasa si la carga a lo largo del tiempo es mayor a la que, por ejemplo, está expuesta en este momento? Pues no lo sabemos. ¿Cómo se va a comportar el sistema? Tampoco lo sabemos. Bien. Entonces, poniendo, digamos, en una balanza, favoreciendo un poco el concepto de este tema probabilístico, decimos que los métodos determinísticos, que son los convencionales, ¿ok? Básicamente lo utilizamos, pero no existe un criterio para la elección de estos coeficientes. Cuando yo hablo de estos coeficientes, hablo de los coeficientes de minoración de resistencia, por ejemplo, 0.9, 0.75, 0.85, creo que muchos lo conocerán, ¿ok? Digamos que la mayoría puede omitir el por qué o de dónde surgen estos coeficientes, ¿no? No sabemos realmente de dónde surgen. Digamos que a lo largo de la experiencia estructural en diferentes sistemas y a lo largo de los registros que tenemos de todas estas fallas, hemos llegado a una conclusión como esta. Pero realmente un criterio sólido, digamos que ha permanecido, pero todavía genera incertidumbre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos criterios lo que hacen es deslocalizar totalmente el problema. ¿Ok? En el espacio y en el tiempo. Si bien es cierto, son bastante precisos para ofrecer un sistema ante alguna demanda determinada o ante una resistencia dada, pero realmente va a deslocalizar el problema en el espacio y en el tiempo y solamente trabajaría ante un único escenario. Por ejemplo, consideramos que las fuerzas de viento, por hablar, digamos, de otra fuerza externa que no sea sismo, ¿no? Bueno, en la norma establece que puedo tomar a consideración que para dicha zona son 100 kilómetros sobre hora. Pero, ¿qué sucede si de aquí a 20 años, ¿ok? Ya no serían 100 kilómetros sobre hora, sino que acontece otro tipo de fenómenos y se incrementa el doble, ¿no? Por ser bastante exagerado, ¿no? ¿Qué pasa entonces con todos estos procesos que nosotros aplicamos? Pues no lo podemos abarcar. No podemos saber realmente cómo se comportará. A eso me refiero. No es que esté mal, sino que no estudia esa incertidumbre. A eso me quiero referir. ¿Qué pasa con los análisis probabilísticos? Los análisis probabilísticos integran en diferentes espacios multidimensionales de funciones una serie de variables, ¿ok? Entonces, no lo podemos hacer de forma irreal. Para nosotros poder establecer un análisis probabilístico, digamos, aceptable, dentro de un margen de confianza importante, tenemos que simular eventos que pueden ser realmente dados en la realidad, ¿no? Entonces debe estar asociado a un juicio racional, ¿sí? Y si está asociado a un juicio racional, entonces es válido, ¿ok? En la mayoría de las ocasiones. Por ese motivo se considerará posibles hechos que desprecian la incertidumbre. Entonces, fíjense que aquí hay unas diferencias bastante importantes entre un análisis con respecto al otro. Yo simplemente estoy, digamos, introduciéndome como para tener, digamos, ofrecerles a ustedes justamente una documentación teórica de manera que ustedes puedan alinearse con los resultados que voy a exponer más adelante. ¿Ok? Asimismo, ¿ok, compañeros? ¿Qué tenemos por acá? ¿No? Estos métodos utilizados, digamos que los podemos regir en diferentes niveles. Niveles 1, donde lo aplicamos siempre con los métodos determinísticos, y niveles 2 y 3, ¿ok? Que corresponderían a métodos probabilísticos. El nivel 2 sería un semiprobabilístico, el nivel 3 sería un probabilístico al 100%. Ahora, estos métodos determinísticos normalmente lo desarrollamos en función a registros históricos, ¿ok? Son métodos históricos y métodos empíricos, que sí o sí van a necesitar una calibración, ¿ok? A lo largo de las experiencias anteriores, presentes y futuras, lo cual es algo bastante lógico, ¿sí? Para terminar en un método digamos, factores parciales que se asociará a la conclusión de los proyectos que queremos ofrecer. Ahora bien, los métodos probabilísticos, digamos que se subdividen en semi-probabilísticos o probabilísticos. De igual manera necesitan una calibración, porque nosotros estaríamos simulando diferentes variables, simulando las diferentes muestras para poder llegar a una estimación. Como método probabilístico ofrece es una estimación. Tampoco estoy diciendo que los métodos probabilísticos son 100% eficaces, pero estudian otro tipo de eventos, ¿ok? Lo cual es favorable.
Y para poder entender un poco sobre estos métodos probabilísticos, tenemos que saber de qué trata justamente el modelo básico de confiabilidad. Y hasta los momentos he relacionado todo este enfoque en las estructuras, pero esto puede ser enfocado en cualquier tipo de ámbito, ¿ok? El modelo básico de confiabilidad no es más que la probabilidad de que un sistema funcione correctamente a ciertas condiciones durante un tiempo dado. Fíjense que aquí tenemos la famosa campana de Gauss, ¿ok? En donde tenemos un intervalo de confianza o un nivel de confianza que lo podemos nosotros expresar en un porcentaje, ¿sí? Este porcentaje, digamos que es bastante o puede ser un porcentaje importante dependiendo del nivel de aceptación, ¿ok? Fíjense que el alfa medio que tenemos a la izquierda y el alfa medio que tenemos a la derecha va a responder justamente a un nivel de significación. ¿Y qué es un nivel de significación? Es una hipótesis rechazada. Básicamente es el porcentaje en el cual nosotros podemos rechazar la hipótesis probabilística que estamos evaluando. Entonces, para poder rechazarlo debe estar fuera del margen menos z y z. ¿Quiénes son los valores de menos z y z? Los valores de menos z y z básicamente son variables aleatorias. Es por ese motivo que el modelo básico de confiabilidad aplicado en estos casos dependerá netamente de este rango, ¿sí? O intervalo de confianza. Entonces, podemos decir que si realizamos diferentes simulaciones, millones de simulaciones, y si están dentro de menos z y z, podemos ofrecer un resultado, digamos, bastante preciso. Pero obviamente nada es 100% preciso, digamos, una estimación muy cercana, ¿ok? Para hablar en otros términos. Seguimos con la campana de Gauss. En esta presentación podemos visualizar un porcentaje, digamos como ejemplo, que el 5% del 100 rechaza la hipótesis que se está estudiando. ¿Ok? Entonces, si estamos ante un nivel de rechazo, ¿ok? ¿Qué sucede en este rango? Podemos decir que como es un rango menor, para este caso, mostrado si nosotros superponemos ambas gráficas que se presentan en esta presentación, entonces podemos decir que este nivel de significación incurre en una falla, es decir, es un rechazo, ¿sí?, de la hipótesis, por lo tanto, lo que esté por ahí fuera de rango, entonces es falla, estaría fallando. Entonces, digamos que más o menos lo podemos asociar de esta forma, ¿no? Tenemos algunas expresiones, por ejemplo, como la que se expone en esta diapositiva, en donde podemos establecer un índice de confiabilidad adaptado a el sistema que yo quiero evaluar, a las variables que yo quiero evaluar. ¿Ven? Y hablando de confiabilidad, eh, tenemos que hablar justamente de su definición propia. Hemos hablado del modelo básico, hemos hablado un poco sobre estas incertidumbres, hemos hablado de la simulación de variables, hemos hablado de las diferencias, digamos, más representativas entre ambos métodos determinísticos y probabilísticos, pero entonces, ¿dónde cabe justamente en todo esto la confiabilidad estructural? ¿Por qué yo estoy haciendo justamente este tipo de proceso? ¿Qué tanto puede beneficiar? Bueno, básicamente nosotros podemos definir como una confiabilidad estructural, como la probabilidad de que ésta no sufra falla alguna. ¿Ok? Es decir, que la estructura, en este caso tipo puente, no sobrepase un estado límite bajo las solicitaciones externas, al cual puede ser sometida durante su vida útil. ¿Ok? Entonces podemos ver en la vertical justamente los costos esperados de la falla, los cuales nosotros tenemos que estimar de una manera baja, es decir, en función a estas simulaciones tenemos que esperar que la falla no genere costos de reparo muy elevados, ¿ok? Por otro lado, tenemos en la horizontal el índice de confiabilidad del diseño y podemos ver como una especie de algo similar a lo que es una campana de Gauss, pero inversa, ¿no? Entonces podemos ver también los costos iniciales, podemos ver los costos esperados y con esto podemos empezar a calibrar por medio de esta expresión la cantidad de variables sea necesaria. ¿Ok? Entonces con ello podemos estudiar las incertidumbres y estas incertidumbres van a permitir modelar o simular diferentes variables aleatorias.
En el presente ejemplo que le voy a exponer en unos minutos, estaríamos justamente simulando, ¿ok?, la capacidad resistente de la estructura. Por lo menos vamos a considerar una pila y una viga, ¿no? Y la demanda solicitada. Entonces, en todo caso, fíjense que estas son dos variables, pero de estas dos variables se generarían incertidumbres, y eso es lo que vamos a evaluar, ¿no? ¿Por qué o para qué? Bueno, tenemos que tener un objetivo, ¿no? Tenemos que tener objetivos principales, objetivos secundarios. En todo nuestro proceso de cálculo siempre tiene que ser así. Entonces, sea por un método o por el otro, necesitamos asegurar que el evento R sea mayor a D. Llámese R, resistencia minorada, llámese D, demanda mayorada, ¿ok? Resistencia minorada, demanda mayorada, ¿ok? Sabemos que utilizamos coeficientes de minoración de resistencia, por un lado, y también sabemos que utilizamos combinaciones de cargas con factores de mayoración. Entonces, digamos que esto tiene que cumplir. Por lo tanto, tenemos que ofrecer esta garantía, que solo es posible determinarla específicamente, es posible determinar esta garantía ante diversos escenarios en términos de probabilidades. Y es por eso que yo, digamos, adiciono una palabra o una letra, mejor dicho, llamada P, que esa palabra me va a derivar de diferentes simulaciones, ¿ok? Siendo así la probabilidad de falla del sistema. ¿Cuándo se va a darle esa probabilidad de falla? Cuando P por R es menor a D, ¿sí? Lógicamente, cuando la resistencia en esa simulación P que yo estoy haciendo es menor a la demanda, obviamente la probabilidad de falla va a incrementarse, ¿ok? Más no quiere decir que va a fallar, sino que es una probabilidad ante ese escenario que mi sistema estructural puede fallar, ¿sí? Entonces, bueno, vemos por acá una imagen bastante representativa, en donde, ¿y por qué representativa? Porque aquí vemos justamente un diagrama, digamos, momento-curvatura, en donde podemos establecer una resistencia probable, ¿no? Una resistencia minorada de este elemento que vemos por acá, o este miembro estructural que tiene dos elementos, concreto acero, y la misma pues llega a un punto, ¿no? Entonces, ese punto va a llegar, pero como una simulación. ¿Qué pasa si yo cambio la resistencia? ¿Qué pasa si yo cambio la demanda? Esto va a ser diferente. Entonces tenemos que ir superponiendo gráfico por gráfico para saber en dónde podemos estar con respecto a este rango, mínimos y máximos que podamos evaluar en diferentes simulaciones, ¿ok? Entonces, todo esto lo llevamos a un riesgo porque no evolucionamos con los métodos, digamos, por deporte. Nosotros digamos que estamos en constante actualización, en constante investigación y en constante aporte para poder justamente minimizar los riesgos estructurales, en este caso dedicados a puentes, ¿no? Y yo he definido, digamos, el riesgo como un fenómeno natural, el cual no podemos controlar porque no sabemos ni cuándo ni cómo, ¿ok? Podemos controlar el fenómeno natural al cual esta estructura está expuesta, pero por otro lado tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es totalmente controlable. La vulnerabilidad sí lo podemos nosotros controlar y podemos reducir la vulnerabilidad. Entonces, esto va a depender o va a ser altamente dependiente de la capacidad de la estructura que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, de ser así, también me di la tarea por aquí de citar justamente un par de definiciones de otros autores, ¿ok? En el cual, pues, preguntamos, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Para ellos, el riesgo en general o el sísmico en particular puede representar en términos probabilísticos una convolución entre vulnerabilidad y amenaza, ¿ok? Asimismo, la vulnerabilidad es un sistema, o mejor dicho, no un sistema, corrijo, es una probabilidad condicionada del grado de pérdida en miembros o en conjunto de miembros que están en riesgo, por supuesto, como resultado de una ocurrencia. En este caso, en base a una amenaza, puede ser sísmica, de viento, agua, etc., ¿no? Asimismo, ¿sí?, la probabilidad de que un fenómeno natural se produzca en un sitio específico en un tiempo determinado va a causar justamente fuerzas de diferentes magnitudes y esfuerzos que debemos de controlar. Entonces,
Para poder controlar este riesgo, también tenemos que conocer un poquito, digamos, que si es realmente necesario o no es necesario incursionar en nuevos métodos complementarios para llegar a alguna seguridad o llegar a niveles de seguridad, digamos, mucho mayor a los que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Ok? Em, bien, pueden ir dejando sus preguntas, cualquier cosa por el chat. ¿Ok? Gracias, Miguel. Continuamos entonces por acá. Bien, entonces como venía comentando, para nosotros hablar de riesgos tenemos que tener datos estadísticos, ¿no? Estos datos estadísticos, ¿ok? Yo he tomado esta tabla, ¿ok? Estos datos estadísticos de una investigación de Gómez y Alarcón, ¿ok? En su trabajo, riesgos asumidos socialmente según actividades humanas. Pero esto es aplicado a todo el mundo, no, esto dependerá muchísimo, compañeros, dependerá muchísimo del país, por supuesto. No en todos los países van a tener justamente el mismo riesgo. ¿Bien? Sin embargo, he destacado por acá tres tipos de riesgo: desplazamientos en automóvil, construcción y fallo estructural, que si bien es cierto, no son riesgos, digamos, porcentuales muy elevados, pero representan en sumatoria digamos, un dato importante a considerar para poder nosotros tomar esa medida, ¿okay?, de atención y poder ofrecer cada día justamente mejores proyectos y aún así, no nada más en fase de proyectos, sino también en la construcción, ¿ok? Y saber muy bien en qué puede pasar, qué puede suceder si nosotros podemos variar alguna especificación técnica. Si variamos alguna especificación técnica, digamos que, ¿qué puede suceder? No, he considerado una repartición de acero diferente, pero el área de acero total es igual. Bueno, eso puede traer también otras repercusiones. Menores, pero puede. O simplemente puede beneficiar, porque no todo lo tenemos que asociar a lo malo. Y ahí es donde yo justamente destaco los análisis probabilísticos, que no todos van enfocados a lo malo, sino también a lo bueno, porque podemos optimizar en caso de necesitarlo. Bien, entonces, para hablar de riesgo, recuerden que también tenemos que hablar de vulnerabilidad. Y las experiencias recientes en terremotos, ¿ok?, han puesto en manifiesto que es de vital importancia considerar la vulnerabilidad sísmica de los puentes, siendo necesario justamente el desarrollo de nuevas metodologías y tecnologías que permitan una visión global, como lo puede ser, por ejemplo, el evaluar desde la fase del proyecto, ¿ok? Fíjense esto, evaluar desde la fase del proyecto diversos escenarios para estimar las incertidumbres y reducir las probabilidades de fallo que se pueden generar durante la construcción. ¿Ok? Lógicamente, las personas, los profesionales involucrados en la concepción de un proyecto de tal importancia como un puente deben de tener experiencia. ¿Ok? Y la experiencia no se lleva a cabo únicamente en fase de proyecto, sino también en su ejecución. ¿Ok? Al final de esta presentación, justamente cito una reflexión porque si bien es cierto, este tipo de estructuras no falla convencionalmente comparándola con otras, pero sí suceden justamente algunos escenarios y últimamente han sucedido. ¿Ok? Em, bien, ahora nos damos, digamos, una pequeña pausa y nos preguntamos: perfecto, entendí riesgo, entendí para qué la vulnerabilidad, el nivel de confianza, pero ¿cuándo aplicamos este método? ¿Para qué yo voy a aplicar este método? O básicamente, ¿cuándo? Bueno, destaco justamente tres puntos importantes. El primero de ellos, ¿sí? Las incertidumbres, que lo he venido mencionando. Es decir, los parámetros implicados en el proyecto son inciertos. Esto lo tenemos que saber. Y cuando hablo de parámetros implicados en el proyecto son inciertos, sobre todo nos estamos asociando a la demanda. ¿Ok? Por otro lado, desconocimiento. La falta de información acerca del comportamiento de un sistema como este. Como también puede incursionarse o adicionarse a este segundo punto el desconocimiento de variables. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre las fuerzas de viento. Parece a veces, digamos, bastante básico, bastante simple,
pero muchas veces nos llegan proyectos donde desconocemos las variables, por algún motivo, ¿no? Obviamente las investigamos, las aproximamos, pero realmente digamos que entra en un rango de irresponsabilidad poder generar un proyecto sin las variables que involucran la concepción del mismo, ¿no? Entonces, en este tercer punto, destaco el exceso de confianza. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos los códigos que incorporan diferentes tipos de factores, muchas veces altos, otros no tan altos, nos sentimos en tanta confianza de que decimos, yo he cumplido al pie de la letra lo que la norma indica. Y ya con eso, digamos, ¿será suficiente? Pues no, no es suficiente con decir que he cumplido la norma al pie de la letra, porque por algo las normas se actualizan, por algo las normas, digamos que constantemente están, digamos, modificando algunos procedimientos. Ahora bien, este exceso de confianza también es sumamente perjudicial en su ejecución. Como digamos en un proyecto resultó válido el cambiar algún componente, algún elemento, ¿ok? Digamos que en este otro proyecto también lo voy a hacer. No necesariamente. Entonces, fíjense que es muy, muy importante saber cuándo vamos a aplicar este método, ¿sí? Por supuesto, como todo método, tiene una etapa de diagnóstico, tanto a nivel de proyecto como a nivel de evaluación, ¿sí? Si vamos a hablar de niveles de evaluación, tenemos por un lado lo que va a ser justamente una evaluación cualitativa y por otro lado una evaluación cuantitativa. Cuando nosotros vamos a establecer una evaluación cualitativa, digamos que de manera muy somera, generamos una inspección visual, ¿no? Generamos una inspección visual y que la misma podemos adecuar o analizar, ¿ok? Y que en función a estas dos rutas podemos generar un nivel aceptable, ¿ok? Si en caso tal requiere analizar mediante modelos simples o complejos, ya incursionamos en lo que va a ser una evaluación cuantitativa, en donde generamos modelos matemáticos, en donde vamos a proponer si es necesario reforzar, qué tipo de refuerzos, ¿ok? O es aceptable, ¿sí? Sin embargo, si vamos a reforzar, esto debe pasar por un proceso de ingeniería de detalle y la misma tiene que ofrecer una jerarquización de medidas de atención. Por ejemplo, esta columna que, digamos, está falta de resistencia por alguno de los eventos que estemos simulando, necesita justamente una tensión como esta, necesita un tipo de reforzamiento, ¿no? Bueno, aquí estoy hablando de algo muy general, pero esta es más o menos una ruta bastante típica que nosotros consideramos a la hora de evaluar justamente un proyecto de acuerdo a las etapas, diferentes etapas de diagnóstico, ¿ok? Entonces, hasta este punto, colegas, participantes, digamos que he contenido tanta información teórica de manera que pueda yo de alguna forma expresar y que todos nos alineemos con respecto al criterio que yo quiero enfocar para los resultados que voy a presentar a continuación. ¿Ok? ¿Y qué resultados tenemos? Bueno, primeramente, comenzamos con un modelo matemático. Fíjense que yo aquí he generado un modelo matemático en donde tenemos una geometría en específico, con una cuantía de acero en específico, ¿ok? Bueno, tenemos la longitud del tramo de 90 metros, ancho de calzada, de protección vehicular, ancho total, número de vanos, longitud de vanos, número de vigas, de pilas, etcétera. Digamos que esto es un modelo matemático desarrollado a criterio para exponer justamente el procedimiento probabilístico en estas situaciones. ¿Ok? Bueno, establezco justamente algo importante, los materiales, hormigón, concreto, vigas, tableros, módulo de elasticidad, etcétera, ¿no? De la misma manera, cuando uno va a desarrollar algún proyecto, lógicamente tiene que partir de análisis determinísticos. Estos análisis determinísticos, obviamente, son aquellos procesos que debemos de cumplir para generar un predimensionado, para generar justamente requisitos geométricos mínimos requeridos por norma, por diferentes circunstancias, los cuales son muy precisos. ¿Ok?
Entonces, con este tipo de método, fíjense que aquí yo destaco algunos artículos y capítulos de la norma ASTO. Bueno, establecemos un número de carril, establecemos justamente el espesor del tablero, así como también de una manera bastante simple podemos ubicar las propiedades justamente de este tipo de vigas, ¿ok? De acuerdo a la referencia citada en la presente tabla, ¿bien? Estas son vigas de sección I. Por otro lado, pues también de acuerdo a estas, digamos, exigencias de la norma y de acuerdo a la longitud de tramo, empezamos con algunos chequeos, algunas verificaciones para justamente establecer realmente el hormigón pretensado en base a una viga doblete prefabricada. Entonces, digamos que esta asignación de elementos lo estoy haciendo eh, adaptado a los requisitos mínimos por norma para poder generar una geometría. ¿Ok? Tenemos por acá la dimensión de las secciones. ¿Ok? Cito cada artículo de acuerdo a la exigencia mínima requerida. Asimismo, tenemos las propiedades de los torones a utilizar. ¿Bien? Digamos que en otras circunstancias o en otro tipo de análisis yo me detuviera muchísimo más a explicar de dónde proviene y el porqué de las cosas. Pero el enfoque del análisis que voy a exponer no necesariamente está justamente enfocado en cada uno de estos artículos. Si bien es cierto, lo utilizamos para dar una geometría, para dar o ofrecer una configuración geométrica estructural, tenemos que pasar por esto sí o sí. Sí o sí tenemos que pasar por esto, ¿no? De la misma forma, tenemos que pasar por este proceso de cuantificar lo que son las cargas permanentes, las cargas muertas, adicionales, de los postes, pasamanos, ¿ok? De las aceras, del asfalto inclusive, todo lo que conlleva justamente y todo lo que genera peso en función a los materiales a utilizar. Asimismo, las cargas vivas, la sobrecarga vehicular, las cargas peatonales. Bueno, todo esto que yo les expongo justamente citando los artículos, digamos, para que tengan la referencia y digamos una guía, ¿no? Con lo mínimo, de lo mínimo requerido para poder generar justamente el modelo matemático. A esto le tenemos que incorporar una serie de criterios, digamos, profesionales que requiere el tipo de proyecto, de acuerdo justamente a la localización, la importancia. Generamos lo que es la demanda sísmica, ¿ok? Justamente este procedimiento de diseño nos ofrecerá también evaluar o analizar el comportamiento global una vez nosotros haber definido todo lo anteriormente descrito. ¿Ok? Empezamos con un análisis y comportamiento global para verificar justamente qué tal se comporta este tipo de estructuras. ¿Ok? Evaluamos los esfuerzos máximos, los esfuerzos mínimos, las envolventes, si cumplen o no cumplen algunos criterios de resistencia, rigidez y ductilidad, digamos que concebimos el proyecto. ¿Ok? Una vez generamos el diseño local de secciones y ofrecemos justamente una estructura con algunas características en particular. ¿Bien? Entonces vamos a decir que sin el sismo, para simplemente, digamos, tomar como variables la evaluación de este puente con sismo, la evaluación de este puente sin sismo. Ahí tenemos una variable de demanda, ¿no? Una variable de demanda. Ahora, si no consideramos el sismo, bueno, tenemos por acá el F sub prima C, el F sub prima Y. Estos son los datos, digamos, de proyecto. Y tenemos por acá un momento último que se genera en una de las pilas. Yo consideré una de las pilas, nada más. Fíjense que para evitar confusiones, existen diferentes métodos probabilísticos, ¿ok? Y este método probabilístico, el cual yo les estoy hablando, lo he condicionado a uno bastante puntual, ¿ok? Que es el método de los estimadores puntuales intervalos. ¿Por qué? Porque para yo exponerle, digamos, un proceso y también además de evaluar algo en particular, una muestra nada más. Para mí, esta pila que yo he seleccionado es una muestra, ¿sí? Es una muestra. Una muestra que me puede servir de referencia. Asimismo, sin considerar el sismo, tenemos estos resultados. Para el pilar, ¿ok? Tenemos 1.99 toneladas, el que habíamos considerado, y para la viga transversal tenemos 173 toneladas por metro. Entonces, digamos que
tomamos una muestra de un lado, tomamos una muestra del otro y tenemos el momento de diseño, que es otra de nuestras variables. ¿Ok? Creo que esto es bastante común, creo que esto lo pueden, digamos, relacionar con su proceso, justamente los que entienden un poco del proceso de estructuras, del cálculo estructural, ya saben que es momento de diseño, ¿no? Y el análisis determinístico, ¿qué me ofrece? Me ofrece una resistencia esperada. ¿Cuáles son? Estas resistencias de materiales, ¿ok? Sin considerar incertidumbres, es decir, que nuestros resultados van a estar 100% ligados a esto que tenemos acá. Y va a estar justamente en base a requerimientos normativos. No podemos ir en contra de la norma, tanto en desplazamientos y una serie de efectos que pueden causar justamente el comportamiento global o local de alguno de los elementos. Entonces, en todo caso, el análisis determinístico se cierra a estas variables. Ahora, ¿qué pasa si consideramos sismo? En el pilar tenemos un incremento del momento de diseño muchísimo mayor. Y esto es lógico porque hay hay un desplazamiento lateral importante porque se ha considerado anteriormente, me he saltado esta presentación, algunos datos sísmicos relevantes que justamente me van a generar una pseudoaceleración del sistema y esta pseudoaceleración del sistema va a generar obviamente un desplazamiento y todos estos esfuerzos internos se van a incrementar, lógicamente. Asimismo con las vigas sucede lo mismo, quizás no en tal magnitud, pero sucede de igual forma. ¿Ok? Entonces, esto nos da, digamos, un resultado de que podemos evaluar la cantidad de veces posible diferentes tipos de sismos, diferentes tipos de resistencia, pero es un arduo trabajo. Entonces, si incorporamos un análisis de confiabilidad por medio de métodos probabilísticos, ¿qué hacemos? Bueno, a juicio racional, fíjense que nosotros tenemos por acá el concreto y el acero corrugado, ¿sí? Digamos que utilizamos una resistencia que la hemos elegido de proyecto 280, mientras que el acero corrugado 4200. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que integrar estos límites mínimos y máximos, que serían justamente en función de un coeficiente de variabilidad. Yo estoy diciendo que en el proceso de construcción posiblemente la resistencia al concreto puede estar en un rango entre el 21% mayor y un 21% menor. Ese número del 0 a 21 lo he elegido yo. Mientras más amplio sea el rango, mayores simulaciones tengo que hacer. Entonces, digamos que esto lo he generado por mi propia cuenta. El acero, digamos que por efectos de corrosión a lo largo del tiempo, puede disminuir un 15% de su resistencia, ¿no? Cedente, pero de su esfuerzo cedente. Pero digamos que no podemos pasar por alto el evaluar el acero corrugado, digamos 15% más, que sabemos que no va a ser algo tan real, pero lo tenemos que incorporar en un análisis para determinar un máximo y un mínimo. Entonces, ¿qué tenemos acá, compañeros? Tenemos por aquí un límite mínimo que sería la resistencia mínima probable del concreto que se va a ejecutar en este proyecto. Por otro lado, tendríamos una resistencia máxima probable de ejecución y tenemos en el centro justamente el F'(C) que hemos utilizado como método determinístico. Entonces tenemos un rango mínimo y máximo para hacer todas las simulaciones que queramos y verificar los resultados a ver qué tan confiable puede ser. ¿Ok? Y de la misma manera, en conjunto con el acero, empezamos a generar todas las variables involucradas. Ahora, ¿cuáles son estas simulaciones? ¿Ok? Las simulaciones, ¿cuáles son? Bueno, simulación 1, A1, sería combinar la resistencia máxima probable del concreto con la resistencia máxima probable del acero. La simulación número 2 sería combinar la resistencia máxima probable del concreto con la resistencia mínima probable del acero. Luego tendríamos la resistencia mínima del concreto, la probable, y la resistencia máxima probable del acero, y viceversa. Entonces, mínima y mínima, ¿no? Sería una simulación 4.
Déjenme decirles que mientras más simulaciones ustedes hagan, van a justamente a tener muchísimos más puntitos de estos que están acá, y estos intervalos de confianza obviamente van a ser una estimación un poco más precisa. Pero de manera, digamos, básica, yo les estoy exponiendo por acá solamente 4 simulaciones. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo vemos en términos ya numéricos, tendríamos una combinación de la máxima probable del concreto con la máxima probable del acero, máxima del concreto, mínima de acero, y así sucesivamente. Obviamente, el número 4 es quien me va a resultar a mí el caso más desfavorable. Pero tampoco sabemos si el número 2 es realmente lo que se va a ver en el transcurso de la vida útil de este sistema, o por lo menos del elemento que yo he seleccionado. ¿Ok? Es por ese motivo que nosotros tenemos que considerar este mínimo y máximo en un intervalo para poder generar la confianza respectiva. Ahora bien, las resistencias probables. Si nosotros cambiamos la resistencia de los materiales, lógicamente la resistencia mínima requerida, perdón, la resistencia mínima a flexión, a compresión y todos los esfuerzos internos, obviamente van a cambiar, porque la configuración puede ser la misma, que también la podemos variar, pero va a ser la misma, pero la resistencia de los materiales va a variar. Y al variar esta resistencia de los materiales, digamos que por lo menos en este phi m sub n, que es el momento nominal minorado, va a ser diferente al que hemos considerado en un proyecto determinístico. Puede ser mayor, puede ser menor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para el cabezal y el pilar, tenemos por acá, bueno, cabezal o viga, y el pilar, tenemos la simulación número 1 con estas resistencias de materiales. Luego tenemos una simulación número 2, y fíjense que aquí ya ha cambiado con el mínimo de acero, ha reducido justamente el cabezal su capacidad resistente a momento. ¿Ok? De la misma manera tenemos una simulación 3, y asimismo tendríamos una simulación 4. Esto aplicaría para todos los miembros estructurales que ustedes quieran evaluar, ¿sí? Y simular. Ahora bien, hacemos nuestro cuadro resumen y tenemos 4 tipos de simulación, es decir, 4 escenarios posibles que pueden ocurrir a lo largo de la vida útil de este proyecto, ¿ok? Con diferentes resistencias mínimas probables, ¿ok? Tanto para el cabezal o viga y pilar. ¿Qué he seleccionado? Nada más he seleccionado esos dos. Bien. Entonces los parámetros estadísticos, fíjense que para el análisis se han tomado en consideración los que nos ofrece justamente el método de los estimadores puntuales y de intervalos, ¿sí? Donde podemos relacionar el número de variables, la desviación estándar, función de fallo, ¿ok? Probabilidades de fallo, índices de confiabilidad y todos estos, digamos, ecuaciones de tránsito que nos van a permitir determinar justamente el valor de beta. Beta para nosotros es el índice de confiabilidad del cabezal, el índice de confiabilidad del pilar, y en función a ello nosotros podemos decir que el resto se va a comportar similar. ¿Ok? Digamos que los resultados que hemos extraído del programa, con sismo y sin sismo, fueron aleatorios, sí, pero yo determiné de acuerdo al más demandado. Es decir, el más crítico he considerado justamente como ejemplo. Ahora, de acuerdo a una bibliografía he extraído esta tabla, lo cual es bastante interesante, ¿ok? Fiabilidad estructural y otras aplicaciones de Ravindra y Galandos. Bien, ellos establecen, ¿ok? Esto es un parámetro, digamos, esta bibliografía es española, ¿ok? Es española. Estos parámetros que vemos acá nos relacionarán los índices de confiabilidad y las probabilidades de fallos que pueden ser consecuentes a los márgenes de rechazo que nosotros tenemos en nuestra hipótesis, ¿no? Ahora, el índice de confiabilidad sin el sismo, bueno, tenemos las simulaciones 1, 2, 3, 4 para el pilar y el cabezal, y tenemos momentos resistentes que varían en todos los casos porque tenemos diferentes simulaciones y diferentes elementos, ¿ok? Y asimismo, con estas ecuaciones de transición vamos a poder hallar, ¿ok?, el valor de beta. Por lo menos sin el sismo, hallamos el valor de beta 2.3, lo cual nos representa una probabilidad de fallo del 1.05%, de acuerdo a la tabla anteriormente mostrada. Esto es una probabilidad de fallo bastante pequeña, ¿ok? Pero sabemos muy bien
que cuando estas estructuras tipo puente están expuestas al sismo, por ejemplo, por mencionar nada más una variable de demanda, las probabilidades de fallos van a ser mayores. Y es lógico. ¿Ok? Aplicamos exactamente el mismo proceso. Justamente aquí he resumido estas tablas con las simulaciones respectivas para determinar en conjunto cuál es la probabilidad de fallo en función al índice de confiabilidad. Como pueden ver, el índice de confiabilidad es bastante cercano a cero, ¿ok? De acuerdo a la toma de datos en función a la tabla respectiva, y de acuerdo a dicha cita, nosotros podemos establecer un índice de confiabilidad del 50.23%. Perdón, una probabilidad de fallo del 50.23%, lo cual es bastante lógico. Es muy lógico si comparamos la demanda versus capacidad, va a incrementar la probabilidad de fallo cuando esta estructura va a estar expuesta a el sismo que hemos nosotros definido. ¿Ok? Y fíjense, nosotros definimos solamente un sismo. Evaluamos un solo escenario de demanda versus 4 escenarios de resistencia. Ahora, ¿podemos aplicar esto también evaluando 4 escenarios de demanda? Por supuesto que sí, podemos generar diferentes tipos de sismos para ver cuáles son las probabilidades de fallo. Entonces se dice que cuando estos valores son cercanos a beta, cercanos a 4.5, entonces estaríamos asociándonos a estructuras de gran responsabilidad, como pueden ser los puentes. ¿Ok? Entonces, en todo caso, podemos resumir que dentro de las medidas de seguridad vamos a tener consecuencias de fallos pequeñas y consecuencias de daños irreversibles como parámetros de optimización. ¿Ok? Estas consecuencias de fallos pequeñas representarán una probabilidad de fallo menor a 2. Es decir, cuando nosotros evaluamos sin sismo, tuvimos una probabilidad de fallo del 1.05, lo cual es pequeño. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay daño, digamos que no va a haber daño importante. Cuando las medidas de seguridad son otras, como el daño irreversible, se puede decir que estas probabilidades de fallos cuando son mayor al 10%, justamente va a haber un colapso parcial o total. Bien, de la misma bibliografía tomo los datos justamente límites. Y ustedes dirán que eso no está implícito en las normas, pero como les digo, las normas son deterministas y los análisis probabilísticos complementarios, mientras estén dentro de los rangos de juicio racional, es decir, es verdad que la resistencia al concreto puede ser un poquito más, es verdad que la resistencia al concreto puede ser un poquito menos, es verdad que el sismo puede ser un poquito mayor a la hora de que ocurra. Entonces todos estos casos pueden estar justamente expresados de forma complementaria, ¿ok? Para evaluar justamente estas consecuencias de fallos. El método que yo he utilizado, como les dije, es el método de los estimadores puntuales y de intervalos. Sin embargo, existe un método mucho más poderoso llamado método de Monte Carlo, ¿ok? Realmente ese es el que, digamos, es el más poderoso, el que más nos puede suministrar una información, una estimación lo más precisa posible en función a un sinfín de simulaciones que podamos hacer al mismo tiempo con un sinfín de variables, ¿ok? Entonces, esto es, digamos, un aspecto básico de todo este proceso, porque el método de Monte Carlo, si bien es cierto, es un poco más complejo, para mostrarlo como una primera vez, ¿ok? Entonces, ¿qué conclusiones podemos nosotros tener? Bueno, para ir finalizando, se determinó que el análisis determinístico arroja resultados precisos ante una única variable, por lo que no garantiza que el comportamiento del puente sea exactamente el mismo ante la exposición de las acciones, porque no tenemos control de las acciones. ¿Ok? Para mitigar estos efectos se simularon diversos escenarios probables para verificar las relaciones de resistencia y demanda para los efectos probabilísticos, obteniendo resultados muy acorde en ambos casos. ¿Ok? Es decir, probabilidades de fallos pequeñas sin sismo y probabilidades de fallos grandes con sismo. Asimismo, se han tomado como punto de partida justamente el método de los estimadores puntuales de intervalos, utilizando las distribuciones y variaciones que se adaptan mejor al uso de la ingeniería estructural para determinar estos índices de confiabilidad y probabilidades de fallos en diferentes escenarios. ¿Ok? Entonces, del mismo modo, podemos recomendar que es impredecible considerar los análisis
probabilísticos para estimar un comportamiento del sistema ante las posibles variabilidades de resistencia o de demanda. Entonces deberíamos de simular no nada más 4 puntos, sino muchísimos más puntos para poder tener el resultado más preciso en estos posibles escenarios. Asimismo, es de suma importancia conocer los índices de confiabilidad de cada uno de los miembros estructurales pertenecientes al sistema, para poder cerciorarnos de la calidad del proyecto. Esto es en fase de proyecto, pero estamos relacionando las posibilidades de que esto puede variar en su ejecución, ¿ok? Y eso es importante. Es necesario la consideración de métodos probabilísticos en los códigos. Digamos, a lo mejor no de forma, en todos los casos no de manera obligatoria, pero sí opcional, para que de alguna manera, en conjunto a los análisis determinísticos, se puedan ofrecer sistemas más optimizados, tanto a nivel de resistencia como a nivel económico. Yo he condicionado todo este ejercicio para que pueda fallar, por supuesto, pero no necesariamente aplicamos este método para que falle, sino también para optimizar, ¿ok? Sería lo contrario. ¿Qué otras aplicaciones, colegas, participantes, podemos nosotros generar con este tipo de procesos? Bueno, un comportamiento de taludes ante precipitaciones variables, daños generados por efectos de la corrosión en algún sistema estructural, tiempo estimado de la vida útil de un pavimento ante cargas crecientes no estimadas en su diseño, comportamiento no lineal de suelo ante efectos cíclicos, probabilidad de asentamientos de cimientos fundados en suelos con roca de baja capacidad portante. Estas son algunas de las aplicaciones en las cuales los métodos probabilísticos se utilizan. ¿Ok? Me acelero un poquito al final, ¿ok? Por el tema de la hora. Y con esto cierro la exposición. Obviamente voy a quedar atentos a sus consultas. Y dejo esta reflexión. Las estructuras no se comportan como se diseñan, sino como se construyen. Entonces nosotros tenemos que incorporar nuevas metodologías en nuestra fase de proyecto, ¿ok? Para poder estimar diferentes escenarios catastróficos y podamos ofrecer justamente la seguridad que todos esperamos. Bien, bueno, dejo mis datos por si tienen alguna consulta. Muchísimas gracias por su participación en esta hora de exposición. Ahora, bueno, si tienen alguna consulta, voy a estar por acá muy atento. Gracias.